¿Qué tal, fulanitos? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Hay decisiones que no tienen marcha atrás, alianzas que cambian el rumbo de empresas y personas que marcan no solamente a una generación, sino a toda la historia en sí. Cuando pensamos en computadoras, tenemos la difícil decisión de elegir entre Windows y Mac. Decisión que en ocasiones está más marcado por tu estado de cuenta que por una preferencia real. Damos por sentado que Windows siempre ha existido y que Mac siempre ha sido su eterno rival. Sin embargo, ¿se han preguntado alguna vez cómo es que todo esto inició? Lo curioso es que, aunque suene increíble, Apple jugó un papel crucial para la creación de Windows. El día de hoy iniciaremos un viaje por la historia de Windows para descubrir cómo pasó de ser una idea inspirada en la competencia a dominar más del 70% del mercado global. Dicho eso, comenzamos. Here we go. La historia comienza en 1975. Bill Gates, de solo 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan Microsoft, con un objetivo ambicioso: llevar las computadoras a cada escritorio y hogar del mundo. En el mismo año, una no existente Apple tenía a sus próximos fundadores, Steve Wozniak, diseñando por su cuenta una computadora personal como hobby y trabajando en HP, pero dedicaba su tiempo libre a proyectos electrónicos. Y por otro lado, a Steve Jobs, trabajando en Atari, diseñando videojuegos. Entre 1975 y 1980, Microsoft realizó 3 movimientos claves para poder llegar a lo que fue en 1980 su primer gran oportunidad con IBM. ¿Y cuáles fueron estos pasos? Bueno, para empezar, escribieron un intérprete de lenguaje de BASIC, que fue el primer software comercial para una computadora personal. Este proyecto marcó el inicio de la visión de Microsoft: crear software para computadoras personales. Después entendió que licenciar el software y no venderlo completamente le generaría más ingresos. Esto quiere decir que seguían siendo los dueños de los programas que desarrollaban y únicamente vendían claves de acceso para dichos sistemas. Y por último, comenzó a aportar su Microsoft Basic a muchas computadoras personales, como el Apple II, Commodore, TRS-80, entre otras. Esto hizo que Microsoft se volviera sinónimo de software de calidad para microcomputadoras. Por otro lado, regresándonos un par de años, en 1976 se fundó Apple. Desde ese año hasta 1980 crearon el Apple I vendiendo 50 unidades en $666.66. A Wozniak le gustaban los números repetidos. En total solo fabricaron 200 unidades. En 1977 lanzaron el Apple II, que contaba con gráficos a color, permitía el uso de disquetes y era programable ¿en qué creen? En BASIC. Se convirtió en una de las computadoras más vendidas de la historia. Entre 1978 y 1979 comienzan a crecer de manera exponencial, y con una inversión de $250,000 de Mike Markkula logran profesionalizar la empresa, lanzar la unidad de disquete 2 que mejoraba bastante el uso del Apple II y se posicionaron como líderes en computación personal. Es por estos años cuando Steve Jobs viajó a Xerox PARC, un laboratorio de Xerox en donde exploraban ideas radicales del futuro de la computación, sin la finalidad de que llegaran inmediatamente al usuario final, pero sí de experimentar y de ver cuál podía ser el futuro de la computación. Steve Jobs quedó completamente maravillado con el uso de la interfaz gráfica y el ratón. Para estos años, las computadoras se manejaban únicamente con el teclado y con comandos que ingresabas a través de él. Aunque el Apple II estaba funcionando de manera maravillosa, Jobs quedó completamente obsesionado con esa nueva forma de interactuar con las computadoras. Esto sembró la semilla de lo que sería el Macintosh de 1984. Digamos que Jobs hizo un par de apuntes luego de ver en lo que estaban trabajando. A eso se le llama estrategia. Jobs tomó esa idea, la perfeccionó y en 1984 lanzó la Macintosh. Es uno de los momentos más icónicos de la historia de la tecnología, no solamente por el producto en sí, sino por cómo se presentó. Fue un evento que mezcló innovación, marketing agresivo y la personalidad de Steve Jobs en su máxima expresión. Tenía iconos, un escritorio visual y se controlaba mediante un mouse, algo que no se había visto nunca antes por el usuario común. También contó con un comercial que se lanzó en el Super Bowl 18, comercial dirigido por Ridley Scott, director de Blade Runner y Alien. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. En 1984, Steve Jobs presentó la Macintosh en un evento memorable. La computadora saludó diciendo: "Hola, soy Macintosh, es genial estar fuera de la caja", y el público estalló en aplausos y gritos.
Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to public communication. Jobs posicionó a Apple como creativa, revolucionaria y en contra del poder establecido por IBM, quien dominaba completamente el mercado hasta ese año. Y adivinen quién estaba ahí ayudando a desarrollar software para la Macintosh. ¿Les doy un segundo? Correcto, Microsoft. Estaba tras bambalinas desarrollando Microsoft Word y Microsoft Multiplan, el abuelo del Excel. Jobs y Gates trabajaron juntos, pero con muchas tensiones. Jobs veía a Gates como un ingeniero frío, sin sensibilidad por el diseño, mientras que Gates veía a Jobs como un soñador arrogante. A pesar de eso, Bill Gates apareció en la conferencia de desarrolladores de Apple en 1983. Software CEOs, could I please ask you to introduce yourselves? My name is Bill Gates. I'm chairman of Microsoft. And during 1984, Microsoft expects to get half of its revenues from Macintosh software. Promoviendo el desarrollo para la Mac, que incluso llegó a decir, la Macintosh es el futuro de la computación personal. Algo anda mal. Ya que Microsoft trabajaba de la mano de Apple, este le permitió tener acceso anticipado al sistema y a la interfaz gráfica. Esto le sirvió a Gates para inspirarse, copiar ideas, que luego incorporó en Windows 1, que salió en 1985, solamente un año después de la salida del Macintosh. ¡Esto no era parte del trato! Realmente no era un sistema operativo nuevo, era el viejo y confiable MS-2 de toda la vida. ¿Y cuál era el truco? Bueno, agregaron una interfaz gráfica y dejaron por debajo el MS-2. ¡Qué bien te ves! Todo por ti, mi amor. Era lento, limitado y poco popular de principio. Había críticos que mencionaban que era completamente innecesario, teniendo productos mucho más refinados como la Macintosh. Sin embargo, aunque no fue muy bien recibido al principio, fue el primer paso para Microsoft para tener su propia interfaz gráfica y tener una rebanada de ese pastel de la computación, pastel que Apple estaba acaparando cada vez más. Steve Jobs obviamente se sintió traicionado cuando vio la interfaz gráfica de Windows, ya que era muy similar a la de la Macintosh. En palabras de Steve fue, tenían muy poco estilo propio, robaron descaradamente de nosotros. A lo que Gates respondió magistralmente diciendo, Steve, creo que ambos tuvimos un vecino rico llamado Xerox. Yo entré a su casa para robarle el televisor, pero tú ya te lo habías llevado. Este comentario haciendo clara referencia a que Jobs había copiado la interfaz gráfica de Xerox. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Así nació Windows, con ideas prestadas, alianzas rotas y una visión de futuro. Bill Gates no diseñó la interfaz gráfica, sin embargo la supo utilizar y mejorar para llevarla a todo el mundo. En el próximo video veremos cómo Windows 2.0 se acercó cada vez más a Macintosh y un Windows 3.0 le dio el giro de tuerca que necesitaba para dar un fuerte golpe a Apple. Por otro lado, Apple se enfrentaría a años difíciles por diferencias creativas entre Jobs y el CEO, decisiones que los llevarían a sacar productos caros y mal diseñados y finalmente la salida de Jobs de Apple. Esta historia continuará. Si les gusta esta historia, me gustaría recomendarles la película de los piratas de Silicon Valley. Ya tiene un par de años, pero es muy buena película. En aproximadamente 1 hora y media van a ver toda la información que aquí les di y muchos datos más que no pude agregar. Déjenme su opinión en los comentarios y ya saben, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.